Buen día, chicos. Bueno, ya les comparto la presentación. Bueno, ¿dónde estoy? Yo voy a ponerlo en modo presentación, pero a veces se tilda en modo presentación, así que me avisan para ver si pasan las diapositivas. Bueno, profe. Bueno, hoy tenemos residuos sólidos urbanos. ¿Qué son los residuos? Bueno, ustedes ya tienen una idea, ¿no es cierto?, de qué son los residuos. Vamos a la definición. Aquel material que sea desechado por la población, pudiendo ser de origen doméstico, comercial, industrial, desechos de la vía pública y los resultantes de la construcción, que no sea considerado peligroso en el marco de la Ley Nacional 24051 y sus decretos reglamentarios. Profe, se tildó. Ah, Ahí está. no, entonces lo voy a tener que tener así, sin presentación total de pantalla. Bueno, esta definición es del Plan Nacional de Valorización de los Residuos Sólidos y de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Marco legal. Nosotros a nivel nacional tenemos esta ley, la ley 25916, que es de presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de residuos domiciliarios. Esta fue sancionada en el 2004 y brinda un marco general para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué pasa? Da un marco general, yo la tengo acá. No se la voy a mostrar porque no estoy mostrando pantalla completa, pero es una ley. ¿Ustedes saben quién gestiona los residuos? ¿Municipio, profe? Los municipios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una ley nacional que es como una ley base, ¿sí? Pero eso no va a regir o sea, no lo toman como referencia, pero quien dispone cómo se va a tratar o gestionar los residuos son los organismos municipales, y bueno, a través de ayudas que puede proporcionar el gobierno provincial, pero quien se encarga de los residuos son los gobiernos municipales, ¿sí? Entonces nosotros tenemos clasificación, recién hemos visto, residuos sólidos que pueden ser industriales, domésticos, urbanos, de la vía pública. Entonces, cada uno tiene su origen. También tienen características, pueden ser sólidos, semisólidos o líquidos. Acá te marcan las. También se puede clasificar según su peligrosidad. Y entonces tenemos urbanos, especiales y peligrosos, y hospitalarios.
tienen un tratamiento especial. ¿Cómo se pueden clasificar? También tenemos residuos gaseosos, que van a ser gases contaminantes dependiendo de dónde salgan, de qué tipo de producto es la emanación de esos gases, ¿no? Hay muchas actividades que generan gases. Entre eso está el tema de la disposición final de los residuos, que se generan muchos gases. Líquidos o efluentes, que ahí tenemos aguas residuales de industria y residencias urbanas. Y los residuos sólidos, que acá clasificamos como peligrosos, los hospitalarios, los residuos mineros, los agronómicos y los forestales. ¿Qué es necesario conocer cuando uno hace la gestión de los residuos? Nosotros tenemos que saber el tipo de generador, de dónde sale ese residuo, de qué industria, de qué ciudad, de qué localidad, ¿sí? Origen, tipo y composición de los residuos. Ahí vamos a estudiar las propiedades físicas, químicas y biológicas. ¿Para qué? Para saber cómo lo tratamos, ¿no es cierto? Qué tipo de compuesto es, si es tóxico o no. Y tenemos que aplicar una metodología para evaluar la calidad y cantidad de residuos. Siempre para saber qué tipo de tratamiento aplicar en una gestión, tenés que saber el tipo de residuos. También existen residuos domésticos riesgosos. Nosotros tenemos los residuos electrónicos que tienen compuestos que son tóxicos, y también tenemos las pilas, ahí tenemos, ¿no? Y después podemos generar algo de residuos, de índole como los hospitalarios, ¿no? Tenemos que saber el tipo de transformaciones que tienen los residuos sólidos y las tasas de generación, cuánto genera la población por producción per cápita. ¿Cómo se va a estudiar esa característica? ¿Cómo yo voy a saber el tipo de residuo que genera una población? Tengo que hacer una caracterización. Esta puede ser directa, completa, con recolección de los residuos sólidos urbanos de toda la comunidad. O sea, yo voy a Orán y voy a muestrear toda la comunidad. Eso es casa por casa, familia por familia. ¿Cuánto genera? ¿Qué cantidad de personas hay por hogar? Es mucho trabajo. Luego hay muestreo por segregación en fuente u origen, recolección diferenciada puerta a puerta. Acá hay ya un muestreo. Yo aplico estadísticamente, bueno, tengo una población de 10 casas y hago un muestreo estratificado. No, bueno, estratificado no, porque 10 casas no, pero si tenemos ORAM estratificado, podemos separarlo por zona este, oeste, norte, sur, por barrio. De este barrio, bueno, hago un muestreo al azar. Eso ya lo ven también en estadística, la metodología de muestreo según las características poblacionales, ¿no? ¿Qué me conviene hacer? ¿Un muestreo al azar, un muestreo estratificado? Y eso es para sacar una cantidad N de muestras de cada lugar, y con eso hacer la caracterización para luego generalizar para esa zona, ¿sí? Y después tenemos el muestreo en el sitio de disposición final a partir de una muestra de un camión recolector. ¿Cómo es?
pasa el camión recolector, yo por supuesto tengo que saber la ruta y por dónde pasa el camión. Pasa en un barrio, cuántas casas hay que hacer una logística completa, cuántas casas y cada cuánto se llena, la capacidad del camión. Y luego el camión se llena y va al sitio de disposición final y tira todo, y de ahí es donde se saca una muestra, ¿sí? Bueno, esos son tipos de formas de hacer la caracterización. A toda la comunidad, un muestreo y en el centro de disposición final. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los hábitos de consumo de la población, características climáticas, no es lo mismo invierno y verano, ¿no es cierto? Los consumos, qué consumo tiene la población en invierno y qué consumo tiene en verano. Eso también determina qué tipo de residuos va a generar. Y nivel socioeconómico de la población. Por eso les decía, bueno, la ciudad de Orán, ustedes ya tienen más o menos caracterizado las zonas. Estos barrios son así, estos así. La zona centro, por supuesto, tiene mucho más comercio, entonces, ¿qué me va a generar? Más plástico. Los barrios, ¿qué me generan? Más orgánico. Eh, Cada zona tiene una característica de generación de mayormente un porcentaje más de algo, de plástico, de orgánico. O si estamos cerca de una industria, ¿qué tipo de industria? Hay mucho ahí en madereras, ¿no es cierto? ¿Qué puede generar? Puede generar mucho también residuos peligrosos, mucho polvillo. En origen, cuando yo caracterizo en origen, se hace una estratificación de la población. Eso es cuando se hace un muestreo. Se puede hacer una separación de residuos húmedos y secos. Se saca un N, que es el número de muestra. ¿Y qué características tiene este tipo de muestreo? Que requiere mucho tiempo, porque el muestreo se hace durante una semana, durante 8 días, todos los días. Y vos necesitas acompañar al vehículo recolector casa por casa, o sea, hay que armar un equipo. Hay que armar un equipo y tener, se puede hacer, yo ya lo conté en varias oportunidades, en cada clase lo cuento, de que nosotros hemos hecho un muestreo en Morillo, se ha hecho durante 8 días y antes de iniciar el muestreo se hizo una capacitación a cada casa diciendo que íbamos a hacer la recolección casa por casa, se entregaban bolsas y se pedía por favor que separen entre húmedo y seco, y se iba durante esos 8 días a retirar los residuos que generaba. Se necesita mucho recurso humano y mucho recurso económico, porque si vos estás haciendo un muestreo no se va a poder mezclar con los residuos que en forma general está retirando de todo el barrio, de toda la zona, ¿sí? Entonces es como una recolección personalizada para justo el número de muestra, el número de casa que me tocó muestrear, ¿sí? Es bueno, pero requiere mucho tiempo y muchos recursos. Es aconsejable clasificar en origen los residuos. Esto es en las casas de familia. Por eso se entregaban las bolsas a cada hogar seleccionado, ¿sí? En las escuelas también es un buen sitio para muestrear. En bancos, en industrias, en hoteles. Tener en cuenta las siguientes componentes al analizar la disposición. ¿Qué material se puede recuperar?
si puede haber estabilización orgánica, si puede haber energía, se puede haber energía recuperable, y el tiempo de almacenamiento hasta que yo hago la clasificación. O sea, yo voy y reparto bolsa y hago lo más fácil ahora es seco y húmedo. Pero dentro de ese seco yo voy a tener distintos tipos de residuos. Voy a tener papel, cartón, vidrio, metales. Y en el húmedo también voy a tener distintos tipos de residuos. Entonces, ¿qué tiempo lo voy a tener almacenado? ¿En dónde? Hay que tener un lugar también hasta que yo haga el pesaje. O bien se organiza ese mismo día de recolección y se pesa. O si no se puede pesar ese día, ¿a dónde almacena? ¿Sí? Hay que planear bien la logística. Y aparte, después de que uno retira los residuos y los pesa y hace la clasificación, después hay que llevarlos al sitio de disposición final, porque vos tenés un lugar para almacenar y luego caracterizar, pero luego no tenés que volver al centro de disposición final, no lo podés dejar ahí, digamos, en un lugar donde te dé el municipio o alguna escuela, lo vas a tener que llevar. Entonces por eso se habla de mucho de recursos humanos y de recursos económicos. Si se hace un muestreo o una caracterización en el centro de disposición final, se requiere menos mano de obra. Y ahí tenés que tener un mapa rutero, por dónde anduvo, en qué calles levantó los residuos, de qué casas. O sea, tenés que hacer el estudio ese. ¿Cuál es la población del sector? ¿Cuál es la muestra que estás caracterizando de ese camión? Y bueno, el margen de error que podés llegar a tener si se mezcla o se pierde algo en el camino, porque dependiendo de las localidades, hay localidades que tienen un camión recolector compactador, eso también hay que ver, ¿no? Compactador, o los camiones esos que tienen bateas y que se acumulan y va levantando las bolsas de residuos y no se compacta, y bueno, hasta que se llene el camión y van y al centro de disposición a tirar todo. ¿Cómo se hace la clasificación? Bueno, acá justo está todo tapado, pero a grosso modo tenemos residuos orgánicos e inorgánicos. Ay, no sé si se ve. En orgánico podemos tener húmedo y seco. Y en inorgánico, vidrio, metal. Y ahí aparecen, ¿sí? Los residuos húmedos, los restos de la cocina, puede ser de poda también. Oh. En seco podemos tener orgánico de plástico. En inorgánico ya tenemos metales, vidrio. ¿Para qué hago la caracterización? Tengo que tener un propósito, el destino. Para seleccionar las fracciones a tratar, para dar un valor al residuo, para un dimensionamiento de los rellenos sanitarios. Tengo que saber la cantidad que genera para saber dónde los voy a disponer y cuánto me va a durar ese centro de disposición final. Y el tiempo, como veíamos hace rato, el tiempo de estabilización que pueden llegar a tener los residuos. Hay un tiempo de descomposición, entonces uno va y dispone los residuos y eso se va asentando, se va degradando, ¿sí?
Es para la elección también del método de tratamiento y el tipo de transporte que voy a utilizar. ¿Qué capacidad va a tener el transporte para el traslado de estos residuos? Como yo les decía, tiene pala compactadora. Entonces, ¿cuánto me va a ingresar en una caja del camión? En general, yo ahora esto es una imagen, si bien es antigua, hace poco busqué, bueno, hace rato busqué el tema de la composición. En general se mantiene estas proporciones, ¿no? ¿Qué se genera? Un 50% de orgánico y un 50% de otros residuos. ¿Qué tenemos? Papel, cartón, vidrio, metales, plásticos y otros, ¿sí? Pero los orgánicos son principalmente verdes y restos de alimentos. Y acá dice, más o menos 10% podemos estar entre los 40 y los 60% de generación de orgánico, ¿no? Y así para cada tipo de residuo. Se mantiene esta generación. Se genera mucho más orgánico que los otros residuos. La composición de los residuos va a variar de acuerdo a las localidades que se estudien. No es lo mismo estudiar Orán, Metán, Salta, Rosario, porque tienen distintas características. Bueno, Orán, ¿cuál es la característica? Las zonas climáticas, también características climáticas, y que también Orán tiene mucho ingreso de frontera, ¿no es cierto? Y ahí esa gente que ingresa o se va también genera residuos. ¿Y qué tipo de residuos? Diferencias entre localidades urbanas y rurales. Hay que tener en cuenta muchas características, hay que hacer mucha logística a la hora de la gestión de los residuos. No es algo fácil de trabajar, digamos, por algo. Observamos basurales por todos lados, ¿no? Y es muy difícil trabajar con la población, hay que hacer mucha educación ambiental. ¿Qué características físicas se necesitan saber? Humedad, el porcentaje de humedad. ¿Para qué? Para ver qué tipo de tratamiento utilizar, biológico, físico o químico. La densidad del residuo para el dimensionamiento de unidades de tratamiento, trincheras y el tipo y tamaño del transporte. Y el poder calorífico que se puede usar, si se puede usar como combustible o fuente de energía. Fíjense, peso unitario, acá hay un ejemplo de peso unitario de contenido de humedad para residuos sólidos. Los domésticos, residuos de comida mezclados, acá dice domésticos no compactados, ¿no? Residuos de comida mezclados, papel, cartón, plástico, textiles, cuero, residuos de jardín, madera, vidrio, latas, cenizas, residuos sólidos. Peso unitario en kilo por metro cúbico. Un rango, ¿sí? El valor típico, 291 kilos por metro cúbico. Y acá contenido de humedad, porcentaje en peso, ¿sí? Son características para el dimensionamiento del centro de disposición final o el transporte. Ahí lo había hecho. Y entramos entonces a lo que es gestión integral de residuos sólidos urbanos, que es la famosa palabra que se escucha por todos lados, la GIRSU. ¿Han escuchado la GIRSU?
Sí, profe, sí, sí escuché. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Qué idea o qué tipo de definición pueden dar de la GIRSU? ¿Cree qué pasos involucraría una GIRSU según lo que ya acabamos de ver, ¿no es cierto? Porque ya hablamos de, de las etapas que involucra esta gestión. Sería como que la diferenciación de los residuos en el origen, digamos, en la casa, el transporte y dónde se va a disponer, digamos, esos residuos. Sí, así es. Sería la generación, transporte y disposición final a grosso modo. ¿Sí? A ver si aparece. ¿Les aparece la definición? Sí, Bueno, conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman un proceso de acciones para la administración de un sistema que comprende la generación, disposición inicial, que esta ahí puede ser selectiva, recolección diferenciada, transporte, tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento con el objeto de garantizar la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos a través del reciclado y la minimización de la generación del residuo. ¿Sí? Todo lo que se hace en el municipio es una gestión de residuos. Pero tiene sus fallas, ¿sí? Porque bueno, la GIRSU tiende a la minimización, pero bueno, hay muchas localidades que se habla mucho de recursos, tanto humanos como económicos, para hacer una buena GIRSU. Yo tengo que saber qué genera mi población para saber qué tipo de tratamiento voy a utilizar y a dónde lo voy a disponer para que no me genere inconvenientes a la población circundante, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué involucra la GIRSU? Generación, ¿sí? Y ahí tenemos lo que generamos en cada lugar. Casa, industria, vía pública. ¿Mm? Recolección y transporte, porque yo, generación y disposición también, ¿no? Porque yo lo genero en mi casa y ¿dónde lo pongo? Lo pongo en la puerta para que lo retiren. ¿Quién está? Ah, entonces tengo generación y disposición, recolección y transporte, tratamiento y reaprovechamiento. Bueno, ahí es una etapa intermedia, ¿no? ¿Qué hago? Lo recolecto y lo transporto y tengo que hacer acá, si dice tratamiento y reaprovechamiento, ahí yo tengo que hacer una clasificación. Si no la hice antes, ¿sí? Acá. Si no la hice acá, en los distintos pasos, en las distintas etapas de la gestión, yo puedo hacer una diferenciación, una recolección diferenciada, ¿no? O bien la hago en origen, o la hago acá en la recolección y transporte. Acá puede haber un sitio de transferencia también. Y acá ya voy al tratamiento, pero yo ya tengo que ir con el residuo diferenciado. ¿Qué voy a tratar? ¿Qué voy a aprovechar? Y por último, la disposición final. Y acá habla de lo que puede suceder
en los centros de disposición final también puede haber recuperación de los centros de disposición final. Bueno, acá dice Botadero, que es, esta imagen es de México. Y acá tenemos generación, separación. ¿Para qué? ¿Ves? Yo les decía, se puede aplicar en cada una de las etapas. Cuando yo genero, puedo hacer separación. Ahí separé y ya puedo hacer un reuso, un reciclaje o un uso constructivo. Tipo de tratamiento, compostaje, lombricultura o incineración. ¿Qué pasó? Generé, separé y almaceno. Y aquí vamos a la presentación, que es cuando yo lo saco fuera de mi casa. Y ahí voy a la recolección. Ahí viene el recolector de basura para transportar directo o a un sitio de transferencia. El transporte también puede ir al tratamiento o aprovechamiento ahí. Ahí yo hago una valorización, separo, me fijo que puedo reutilizar, ¿sí? Y dirijo para su tratamiento. Puedo también tener un sitio de transferencia que luego puede ir al centro de disposición final, que puede ser el relleno sanitario. Y ahí, bueno, dependiendo de la localidad, de cantidad de población, voy a utilizar un equipo pesado o manual. Y también tenemos esta otra variable que es el barrido, que es de centros urbanos, digamos, que hay mucho, ustedes ven en las calles, que por ahí el municipio barre, digamos, las calles, y eso también tiene una recolección, un transporte y un tratamiento, que puede ir directo al centro de disposición final, ¿no es cierto? Una recolección, un transporte, y va al centro de disposición final. ¿Cuáles serían los impactos de una buena gestión, una adecuada, siempre se habla así, de una adecuada gestión integral de los residuos sólidos urbanos? Chicos, ¿el municipio de Orán tiene una buena gestión? Gestión tiene. Gestión tiene, sí. ¿Hace Sí, recolección? hace recolección ahora, sí. ¿Hace barrido? ¿Limpieza de calle? También, digamos, pero en la zona, algunas zonas, digamos. Pero sí. ¿Y el transporte? ¿Cómo es? Ahora también, digamos, como que bueno, creo que incorporaron algunos camiones. Tiene camiones Sí, me parece. camiones compactadores. Creo que no sé si son compactadores. Ajá, No, bien. no me fijé, pero incorporaron camiones nuevos, digamos. Ah, qué bueno. ¿Y el centro de disposición final? Bueno, ahí sí ya no. Es allá, digamos, a cielo abierto. Bien. Es una disposición a cielo abierto. ¿Es una adecuada gestión? Por la disposición final, no, digamos. Es ineficiente, porque tal vez podría ser una reducción y un tratamiento de residuos orgánicos e inorgánicos y tratar de reciclar. Me hablaba una compañera suya que hay recolectores informales, ¿no? Para recuperar material. Muchas latas de aluminio me decía que recuperaba, que las vendían.
Sí, hay, creo que hay algunos. Me dijeron que principalmente las latas de aluminio las venden para Bolivia, que de ahí se las compra. Eso me comentó, bueno. En fin, me parece que, bueno, hace la gestión, pero está desaprobado en la disposición final y en el aprovechamiento, porque se debe reducir al mínimo la cantidad que va al centro de disposición final. Entonces, ¿cuáles serían los impactos de una buena gestión? ¿Cuál es el impacto de la mala gestión? Contaminación, digamos. Contaminación de suelo, agua y aire, Sí, ¿no? Contaminación visual y el olor, los gases que se generan. Y acá todo lo contrario, ¿no? Por supuesto, acá la salud de la población también se ve afectada por los olores, las condiciones dignas de trabajo. Si se establecería una buena gestión, se podría generar fuentes de trabajo. Ahí estábamos hablando de recuperadores informales, ¿no es cierto? Recupera sí, papel, cartón, latas, plásticos, se puede reciclar y es una fuente de ingreso también. Uso racional de recursos para no seguir sacando recursos de la naturaleza, del ambiente, y volver a reutilizar esos productos. Reducción de gastos, reducción de efecto invernadero por los gases. El tema del uso del suelo, necesitas superficie para disponer eso. Y si no tenés un lugar específico, se tira por todos lados y contamina todo, ¿no? Estos son los impactos de una buena gestión, de una adecuada gestión integral de residuos sólidos urbanos. La gestión, entonces, implica tratar los diferentes tipos de residuos para valorizarlos, transformarlos y aplicar el tratamiento adecuado para que luego la disposición final en relleno sanitario sea mínima. Y ahí se produce entonces una jerarquización de la gestión. ¿Sí? Es un triángulo invertido donde acá lo primero que debemos hacer es tratar de reducir al máximo la generación de los residuos. Si genero, reutilizar, y si no, reciclar. De lo que se genera, reciclar. Y ahí también entra la recuperación de la energía. ¿Qué puedo hacer con ese residuo? Generar energía, ¿cómo lo aprovecho? Y así lo mínimo ingresa al centro de disposición final. Vamos a tener máximos beneficios de los productos y mínima cantidad de residuos. ¿Qué involucra el programa de minimización de residuos? Reducir, reutilizar y reciclar. Las 3 R. Las etapas: recolección y transporte, recolección diferenciada. Esto estaría bueno que aplique el municipio de Orán, ¿no es cierto? Hace poco yo leí una noticia de una concejal que estaba planteando la creación del área de medio ambiente del municipio, pero no se la aprobaron. Digamos, Orán tiene sí. bastantes inconvenientes en el ámbito de cuidado del ambiente. ¿Qué No, concejal, por ejemplo? ¿No te la acuerdas? concejal Segovia, ¿puede ser? Ah, sí, bueno.
Sí, ella creo que eh, está ahora en parte de gobierno ahora, del municipio. Segovia. ¿La Secretaria, no conoce? sé. Sí es, bueno, no sé si es conocida, digamos. Ajá. Una, dos, Sí, sí, porque he visto que le han hecho, hace poco se jubiló de una escuela también, sí. y he visto que le han hecho gran despedida, Sí. eh, así que estaría bueno hablar con ella, no sé qué, para ver si se puede hacer algún tipo de... Bueno, acá en Salta Capital han hecho un convenio y han hecho una pasantía los chicos, pero bueno, en el área de medio ambiente, ¿no es cierto? Justo han trabajado en la parte de implementación del programa Separemos Juntos. Este, pero si ahora no le presta atención a la parte del ambiente, está complicado, porque se necesita recursos, se necesita disponer de personal técnico para el tratamiento de esta cuestión, que no es menor. Pero Eh, primero, creo que ahí se tendría que como que educar, digamos, a la gente. Bueno, primero que todo. claro, esa es la primera etapa. La primera etapa es educar, hacer educación ambiental. Luego de a poco ir implementando algunas medidas, porque es muy difícil cambiar los hábitos de la población. Pero le tenés que enseñar, le tenés que contar qué es lo que causa una mala disposición, un tiradero en cualquier lado de los residuos. Todo lo que implica tener un basural, tener basura tirada en la vereda. Las fuentes de contaminación, fuentes de generación son los microbasurales, generación de plagas, que la misma gente a veces sabe, pero no les importa. Y esto no es que, bueno, después lo limpian o que se haga cargo alguien más, sino que estamos acumulando mucho. Se acumula y esa conciencia todavía no se tiene, por eso se requiere mucha educación ambiental. Y yo creo, desde mi punto de vista, la base son los niños. Los niños enseñan a los adultos. Y ellos le dicen, ¿viste? Porque por ahí adulto y adulto le dicen, no, pero usted tiene que disponer. ¿Y vos qué me venías a decir? Te puede decir el adulto. Entonces con Sí, los así son. niños, así es o no. Porque vos ves gente tirando, o sea, come algo y tira todo al piso y vos vas ahí y le vas a decir, no, por ahí te mete una piña, no sé. Por Sí, de su... verdad. Entonces creo que el motor de cambio son los niños y los niños les dicen a sus adultos y por ahí se puede generar algún cambio, ¿no? Pero sí, lo fundamental para iniciar una buena gestión siempre es la educación ambiental. Por eso son etapas. No sé qué sonó eh, tiempo. Bueno, hasta que se termine la llamada, avanzamos y después habilitamos otra. Hacemos un descansito de 10, 15 minutos y habilitamos otra. Dependiendo de dónde nos quedamos en la presentación. Bueno, entonces, para plantear una buena gestión, por supuesto, se inicia con la educación ambiental, ¿sí? Pero de la población y del municipio, ¿no? Porque como estábamos comentando recién, el municipio no acepta el área de ambiente, eso porque no tiene conciencia de la importancia del cuidado. Entonces, hay que hacer un arduo trabajo en concientización de aquellos que toman decisiones que influyen en la vida del municipio. Entonces, si esta concejal, que bueno, una parece, no sé si no le aprobaron los otros concejales, no sé cuántos serán que no pudo aprobar esta creación del área esa. Se ve que no, ninguno
que toman decisiones, los que lo han votado, no tienen conciencia de eso. Bueno, entonces, sigamos. ¿Qué es lo que se genera? Lo que estamos viendo también es la generación de muchos plásticos, productos petroquímicos, polímeros sintéticos orgánicos, livianos, inmunes a la humedad. Esos son los plásticos. Su incineración produce dioxinas, tetraclorodibenzo dioxin. Son tóxicos. Se habló, hubo una jornada donde se habló de esto, ¿sí? Son temas de tratamiento de jornadas. ¿Qué hacemos con los plásticos? Se habló de que al quemarlos generan mucha energía, pero también generan muchos tóxicos. Entonces, podés minimizarlo, podés generar energía, pero estás contaminando también. Entonces, hay que hacer doble aplicación de metodología para esos gases que se generan. También hay que purificarlos para no enviarlos a la atmósfera y que nos terminen contaminando peor que tener la acumulación de estos residuos. Dentro de los plásticos tenemos unos tipos que pueden ser homopolímeros, que ahí tenemos el polietileno, que es todo lo que usamos, láminas, bolsas, juguetes, poliestireno, recipiente para alimentos, policloruro de vinilo para botellas. Eso también tenés que saber qué tipo de plástico se genera para hacer después el tipo de tratamiento. Copolímeros, como la blaquelita para enchufes, interruptores, poliamida, que se utiliza para piezas eléctricas, tubos, etc. Cantidad de plásticos. Tipos de plástico: el PET, tereftalato de polietileno, polietileno de alta densidad, PVC, cloruro de polivinilo, LDPE, polietileno de baja densidad, polipropileno, poliestireno, espuma de poliestireno, plástico de mezcla, termoplástico y termoendurecidos. Entonces, al saber el tipo de plástico, vamos a poder reciclar. El consumo energético en la fabricación de plásticos se calcula en 2,10 tonelada equivalente de petróleo. Y el PVC 1,79 TEP sobre tonelada. ¿Sí? Para la fabricación de granza, producto del reciclado, varía entre 0,08 y 0,17. O sea, se disminuye, si vos lo reciclás, disminuye la cantidad de energía consumida, el plástico reciclado, que una generación de un nuevo plástico. Al reciclar se consume menos agua y hay menos sustancias tóxicas. Tipos de reciclado. Reciclado puede ser primario, secundario o terciario. El primario se reprocesa la misma aplicación del artículo original. Es importante la homogeneidad y granulometría parecida al material de base. Cajas de botella a nuevas o filmes. Reciclado secundario: el material recuperado se reprocesa para dar un objeto diferente al original, el cual tiene menor calidad. Se utiliza mezcla de plásticos con otro tipo de desechos, por ejemplo, papel o madera. Y reciclado terciario es cuando los productos plásticos son convertidos en no plásticos. Por ejemplo, cera, aceites, grasas y energía.
Los métodos de reuso y reciclaje, lo que veíamos en el triángulo invertido, ¿no? Reducir, reutilizar y recuperar. Reducir, utilizar menos cantidad, reutilizar dando nuevos usos y recuperar valorización energética y recuperación de constituyentes básicos. Los plásticos son muy combustibles, con altos poderes caloríficos. Polietileno, que tenemos ahí el plástico fino y plástico rígido, generan 5.273 kilocalorías por kilo de plástico. Envase de larga vida, 5.922 kilocalorías por kilo de plástico, producto de combustión, y ahí tenemos la generación de dióxido de carbono, monóxido de carbono, alúmina sólida. Y el PET genera 5.640 kilocalorías. Y acá tenemos también la generación de dióxido, monóxido, acetaldehído y ácido benzoico. Bueno, ¿cuánto estamos? 8 minutos. Bueno, después tenemos los distintos tipos de residuos, que son los vidrios, acá después viene el aluminio. ¿Qué son? Sólido amorfo transparente, el vidrio, tiene dureza y resistencia al rayado. Fabricación de 1 tonelada consume arena, cloruro de potasio, feldespato y esta cantidad de energía de kilowatt, 44.545 kilowatt por hora de energía. Y genera 174 kilos de desechos y 13 kilos de contaminantes al aire. Y se genera tanto vidrio, ¿no? Se genera muchísimo vidrio. Aluminio. La bauxita, su materia prima, se encuentra a 12 metros de profundidad y es importante la superficie a desmontar para la extracción. El reciclado ofrece las siguientes ventajas. 1,10 toneladas de aluminio se obtiene 1 tonelada de aluminio reciclado. Ahorra 5 toneladas de bauxita y 90% de energía. Lo destaquemos. Las latas de acero, hojalata, contiene carbono. ¿Qué símbolo es? ¿Qué compuesto es este? ¿Estroncio? ¿Quién se acuerda? ¿Es estroncio, no me acuerdo yo. Y ahí tenemos cromo y tiene baño de estaño o barniz. La degradación del envase se completa en 2 y hasta 4 años. Reciclarlo representa las siguientes ventajas. 1 tonelada de acero reciclado evita el corte de 65 árboles, ahorrando un 70% de energía y se reduce la contaminación. Argentina importa el mineral de hierro de Bolivia, Brasil y Chile. Bueno, se puede hacer reciclaje y ya dejamos de importar también. El papel, materia prima del papel, comprende maderas blandas de conífera, eucaliptus, sauce, álamos, árboles mayores de 7 años. En Argentina el más usado es el pino paraná, que está ahora en extinción. ¿Cómo se puede hacer el tratamiento de residuos sólidos urbanos? A ver. En 4 minutos termina, chicos. Cortamos y habilito otra llamada, ¿sí? Hacemos un descansito de 10 minutos. Ya les paso el enlace.
¿Ok? Sí, profe. Listo. Cortamos acá.